Hola Rafa, ¿Cómo estás, bebé? bien, che, acá nos estamos preparando para escuchar con la Virgi. Está bien, está bien. Yo abría y estaba para pasar la reunión porque estaba haciendo otras cosas y casi se me pasa la hora de la reunión. A Ah, la- una responsabilidad ejemplar la mía. y bueno, ya, que debes tener tantas cosas en la cabeza vos. Sí, 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 sí. Así que, Eso. ¿ustedes, che, bien? Bien, bien, acá estamos. Estamos con casos en Chosmalal, así que empezando a preocuparnos un poco más. Sí, 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 sí. No te Sabrás lo puedes de... descuidar en nada, de nada, de nada, porque... No, no, ahí está, el Rafa. Hola. ¿Cómo está, Virgi? Bien, Está la Noé, bien, está. bien. Hola Noé. Hola, Noé. Esperemos se sumen varias. El profesorado de nivel inicial estaba bien avisado. Te, pa- te paso, Noé, te busco y te paso, a ver si puedo. ¿Les puedo decir algo? No, Apaga su micro. Voy yo con- Ahí está, Noé. Disculpe, por favor, personal de mueble hace casa control cajas. Al personal de mueble hace casa control cajas. Bueno, discúlpenme, pero voy a Buenas salir. tardes. Bueno, chao, chao, saludos, compañeros. Hola, Hola Claudia. Hola, buenas tardes. ¿cómo va?
Cristian, Buenas tardes, ¿cómo va? compañeras, compañeros, ¿cómo andan? Gracias, Roberto. Tenés cara de cansado. Sí. Frente a la pantalla muchas horas. Sí, sí, sí. Hace mal. Compañera Noé, ¿cómo está? Luis, Hola Cristian, hola compañeros, ¿está compañeras. bien? Chato ahí de Choma. Claudia, muchas Hola, gracias. Cristian. ¿Cómo andan bien? Compañero Centenario también. Bueno, está María, está Ricardo. Vení, Nero, vamos a saludar. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, porque aparece María Binet nada más ahí, ¿eh? ¿Esperamos 5 minutos? Hola, buenas tardes. Dale. Virginia, buenas tardes, Dale. ¿cómo estás? No sé quién más saludó por ahí. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Cristian? ¿Bien ustedes? Mariela. Mariela por ahí, ¿alguna Mariela saludó? ¿Cómo anda el mercadino que toma mate? Cristian, se va a grabar el encuentro, ¿no? Creo que se ¿Me está decías? grabando, no sé si no es. Ah, es verdad, ya está grabando. Buenísimo. Cris pone en el chat que se escucha con un poco de distorsión. Yo escucho perfecto lo que fueron hablando hasta ahora. Yo también escucho bien. Sí, se escucha bien. Ahora silenciaremos. Noelia tiene problemas. No se escucha, a ver, ¿no hay? Ah, ahí te vi, Nara, no te veía. ¿Cómo estás, Nara? Te estaba escribiendo por el chat, por el celular, porque pensé que no estaba. Hola, Nara. Marcelo Dávila, pero está Fernanda Allende ahí. ¿Cómo andás? Hola, Fe. Hola, Marce. Estaba silenciada. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Estoy con la ¿Bien? compu de Marce. ¿Y Marce anda por ahí? Ahora va a venir, en un ratito. Salió a comprar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, buenas. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Bernardo? ¿Cómo andás, Roberto? Bien, ¿vos? En el auto. Ahí no. Sí. ¡Buzo! Espero que estés con el auto estacionado. Hicieron los mismos, qué bien. Sí. Bernardo Buzo, te saludamos de Chosmalal. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, muy bien.
Esta mañana estuvo Nara en Virginia. una radio de Chosmalal. Muchas gracias, Nara. Arriera, miren qué lindo nombre. Sí, una radio cooperativa. Amiga. Radio amiga. Somos la comunidad Riera. Ahí me dice Esteban Rodríguez Alzueta que se está conectando, que estaba con algunos problemas de luz en su casa. Ya estoy. Bueno, Ah, ya está, muy bien ahí. Marcela Lorente está. Acá estoy. Buenísimo. No se te escucha bien, Bernardo. Sí, yo estoy en el auto, voy a terminar, así puedo volver a casa y ahí me conecto bien. Dale, buenísimo, te esperamos. No te esperamos, vamos a iniciar igual. Para Serte manejar sincero. con cuidado. Apaga el celu para manejar. Sí, todo legal. Bueno, si les parece, podemos comenzar, Roberto, ¿te parece? Sí, aparece ahí 89 personas conectadas, así que espectacular. Sí, arranquemos. Bueno, voy a arrancar, yo me voy a presentar, primero decirle buenas tardes a todas ustedes, todas, todos y todes. Bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Cristian Lermanda, soy militante de Aten y ocupo desde el año pasado el cargo de secretario a nivel primario y modalidad especial en la conducción de Aten provincial. Bueno, darle la bienvenida a este encuentro virtual titulado Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco de una sociedad violenta, que está dirigido a docentes, familias y adultos, adultas en general. Cabe aclarar que esta conversación se enmarca en la Semana de las Infancias que estamos organizando desde Aten, y tanto el lunes 24 como el martes 25, o sea ayer, las infancias de la provincia disfrutaron de propuestas organizadas por las compañeras y los compañeros de la seccional de Cutralcó Plaza Winkle. Hay algunos presentes en este encuentro virtual, así que agradecerles. Propuestas de poesía, de música, de obras de teatro. Y continúa hoy y mañana con otro espacio virtual por Zoom, en este caso, y culmina el sábado 29 de agosto con la presencia virtual, por supuesto, de los payasos Azúcar y Tuerquita. No sé si lo conocen, si no lo conocen, los pueden conocer el sábado. Y el cierre musical de los Musis de Profética, un grupo musical muy lindo para las infancias, así que también están más que invitados a las 18 horas. En esta oportunidad, el día de hoy, contamos con la presencia de dos compañeras y un compañero, quienes son autores de los artículos publicados en el libro de Aten de reciente salida, que se titula Mirarnos desde perspectiva de derechos humanos, es el nombre del libro, que si lo quieren conocer y tener, lo pueden bajar en formato PDF desde la biblioteca virtual de Aten Enrique Samar, así tienen que ingresar a la plataforma Aten, y cuyo capítulo se titula como este encuentro, o sea, como les decía recién, ¿no? Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco de una sociedad violenta. Y bueno, estoy hablando precisamente de estas autoras, en este caso Nara Cés, Claudia Cesaroni y Esteban Rodríguez Alzueta. Pero además vamos a contar, o ya tenemos la presencia, recién andamos preguntando, de Marcela Lorente, que en este caso está en representación de quienes coordinan la marcha de los niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes en defensa de la ley 2302. Y no sé, corregime Roberto, creo que vamos a contar también con la presencia de Mónica Palomba, no sé si está presente, pero bueno, esto en todo caso a confirmar durante la tarde, si es que va a estar presente Mónica Palomba, quien es defensora de la niñez y adolescencia, creo. Antes quiero contarle que esta idea de la Semana de las Infancias nació con el objetivo de dedicarles estos días un espacio de diversión a las niñeces neuquinas, pero en el camino, esto lo estamos organizando con Noé Sueldo, que es la secretaria a nivel inicial de Aten Provincial, que está presente también, surgió la necesidad de dialogar con las adultas y los adultos para interpelarnos, para reflexionar, conocer, informarnos, sensibilizarnos, sobre cómo estamos en términos de políticas públicas en referencia a la garantía del respeto a los derechos de la infancia y la adolescencia. Y cómo ha sido este proceso de estos últimos años también, a propósito del libro, de las autoras del libro que están presentes acá.
por tal motivo este encuentro, y con esa misma línea de encuentro de mañana, que tenemos otro Zoom, vamos a tener esta misma mirada con respecto, y destino, ¿no? Y destinatario más que nada, van a ser adultos y familias. Solo mencionar que cada persona, cada invitado que está en este encuentro, la idea es que cuente va a tener entre 10, 15 minutos, un poquito más, un poquito menos, para poder exponer, debido al tiempo con el cual nos va a llevar, porque somos 4, seguramente son 4 ya las invitadas. Bueno, para cerrar, en lo personal, en nombre de ATE, nuevamente agradecerles la presencia y el tiempo que destinan para estar presentes, y ahora sí, le dejo la palabra a Roberto Samar, quien va a presentar a su autor del mencionado libro. Así que bueno, hola Roberto, adelante nomás. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por estar acá acompañando. La verdad que somos un montón, 105 personas, lo cual es, la verdad que es una inmensa alegría. Significa, bueno, hay mucha gente que está preocupada, comprometida por la defensa de los derechos de las infancias. En primer lugar, bueno, este es el libro para, digamos, para las personas que lo quieran, se lo haremos llegar en PDF y cuando se pueda en forma material. Si ahí levanta la mano Esteban, prometimos enviarlo así a las y los autores, así que en algún momento lo lograremos. En primer lugar, bueno, invitarla a Nara Océs. Nara es abogada, la mayoría acá en Neuquén la conocemos, porque es una histórica militante de los derechos de las infancias, de los niños, niñas y adolescentes. Fue la primera defensora que tuvo nuestra provincia, fue una de las impulsoras y defensoras de la Ley 2302, y escribió un texto maravilloso que cuenta el libro, porque la verdad que, más allá que hayamos participado con Cristian, tiene una potencia por las autoras y los autores que escriben, que la verdad que es excelente. El texto tiene que ver con defender derechos y construir esperanza, ¿no? Un poco lo que pensábamos como una suerte de pregunta disparadora, cómo ve ella en el contexto actual, ¿no? El texto tiene un par de años y recorre un poco la lucha por los derechos de las infancias en nuestra provincia, y cómo ves ese recorrido y cómo ve esa lucha actualmente, ¿no? Esa es un poco lo que pensábamos como para que Nara arranque tomando su texto y también vinculándolo con la situación actual. Así que Nara, bienvenida. Bueno, gracias Roberto, Cristian y bueno, tantas compañeras y compañeros que veo. Me parece que quería contar, ese texto trata de incentivar, invitar a que quienes trabajan con derechos del niño, quienes se sienten docentes, mamás, papás, pediatras, no sé, todos los que, trabajadores sociales, psicólogos, todos los que se sienten involucrados, y los jóvenes, y bueno, ahí lo veo Horacio, y ellos tienen mucho que ver con los niños también en San Martín, ¿no? Todos los que nos sentimos involucrados, tengamos la posibilidad de organizarnos, de sostener un trabajo que apunte a incidir en la política pública. Creo que esa es la idea que tuve cuando conté cómo se gesta la 2302, de la que no soy impulsora. He adquirido un premio social que, bueno, ahora que estamos acá lo voy a decir. La figura de la Defensoría de los Derechos del Niño tomó el trabajo de mi Defensoría del Menor, pero eso es nada más. Bueno, pero yo no siempre lo aclaro porque no siempre tengo tiempo. Esa parte sí, de esa parte me hago cargo de que sí. Bueno, la gestación de esa ley, fíjense que tiene un presidente honorario, el grupo que comienza, que es Jaime de Nevares, que es como nuestro referente, no solo por su valentía y su inteligencia, sino por la manera en que integra un movimiento, cómo procura democratizar una discusión. Bueno, en el artículo yo trato de contar que esa ha sido la manera en la que se gesta la 2302, pero después se la defiende. A los 5 años de estar vigente, el gobernador Sovich y el ministro Manganaro pretendieron terminar con lo más interesante de esa ley. Y la comunidad sale a defenderla. Y los jóvenes salen. Muchos de esos jóvenes que tenían 15 o 16 años hoy ocupan distintos lugares, por ejemplo,
en la radio Che, en Junín. Me hacen un reportaje hace 2 días y una de las locutoras dice, yo pintaba carteles en la radio Che en el 2004, y yo conozco, bueno, esa historia que para nosotros nos ha marcado la vida de adultas, digamos, de adultos, porque ha significado un replanteo también en nuestra propia forma de criar a nuestros hijos. O sea, empezar a trabajar con un texto de una ley y volverlo un texto social significa asumir, por ejemplo, el no maltrato hacia los hijos. El evitar las correcciones moderadas hacia los hijos, el replantearnos cómo nos educaron a nosotros como niñas, como niños, para poder hacernos cargo de algo diferente, porque la verdad es que estábamos iniciando un proceso. Fíjense que recién en el 2015, con la reforma del Código, nuestro país logra eliminar la prohibición de castigo hacia los hijos. Hasta ese momento la corrección moderada estaba permitida. Entonces, nuestra manera de trabajar con los derechos de los niños es una manera social y comunitaria, pero que implica también un gran esfuerzo personal por revisar cómo lo hacemos nosotros con nuestros niños más cercanos, cómo escuchamos a estos niños que viven con nosotros, o son nuestros alumnos, o quienes vienen a la Defensoría. Porque la Convención habla del derecho a ser escuchado, a que su opinión valga. ¿Cómo medimos cuando tomamos una decisión el interés superior de ese niño? Y es importante hacerlo como persona para poder hacerlo también colectivamente. Yo creo que leyendo y estudiando todo lo que pasa en el mundo, no solo en nuestra sociedad, el maltrato hacia los niños es una constante, y es el maltrato que involucra el abuso sexual, el abuso emocional, la negligencia, y es algo que sería una muy interesante estrategia social de empezar a trabajar seriamente con el tema del maltrato, de no minimizarlo, para poder construir una sociedad mejor, porque ya se sabe que generaciones de niños que logran salir de la situación de maltrato son ciudadanos muy empáticos con su vida comunitaria. Eso se ha estudiado, se sabe, no hay mucho para discutir respecto de eso. Entonces, me parece que sigue siendo un desafío en este momento social que las comunidades nos hagamos cargo de las mejores formas de criar y de cuidar a nuestros niños. Y respecto a las políticas públicas, bueno, un ejemplo de la manera fragmentada y a veces poco entendible de las políticas públicas es lo que estamos viviendo ahora como comunidad y organizándonos para decir no a este proyecto del gobernador de generar un registro de víctimas del abuso sexual infantil, que es una cosa ilegal, que no está permitida por la Ley Nacional de la Defensa de los Datos Personales, está prohibido porque son datos sensibles, la vida sexual de las personas es un dato sensible, y a pesar de toda la legislación, el gobierno presenta un proyecto. Bueno, ¿cuál es nuestra forma de oponernos? La forma de la militancia de los derechos humanos: estudiar, participar lo más posible, denunciar, requerir reuniones, y si no se puede, bueno, en esta época no podemos salir a la calle, pero nuestra tradición siempre ha sido provincial, digamos, de lucha de los derechos humanos, el ocupar la calle, el ocupar los espacios. Bueno, eso sería, Roberto, mi aporte de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Nara, por lo que planteás, por lo que compartís, y bueno, también bajándolo a la situación actual. No sé, Cristian, si querés darle la palabra a Claudia. ¿Estás sin micrófono? Ahora estoy. ¿Ahí me escuchan? Sí, decía que tengo una presentación poco extensa, pero la quiero leer porque me gustó cómo la escribí, la quiero compartir. En el capítulo 4 de este libro que mencionaba Roberto, que mencionamos al principio de este conversatorio, hay un artículo titulado 2 de diciembre, 2 intentos de descargar más pena y dolor sobre adolescentes, niñas, niños y adolescentes. Allí su autora nos recuerda 2 hechos que fue de público conocimiento, tuvo mucha repercusión mediática y mucho uso también desde el poder político y de los medios hegemónicos de información o desinformación, como le quieras llamar. Uno en el 2017 y uno en el 2016. Yo no voy a desarrollar lo que había escrito acá porque en realidad corresponde que lo haga Claudia, digo, la mirada con respecto al artículo.
Pero sí decir que ella, la autora, es abogada, magíster en criminología, docente, integrante del Centro de Estudio en Política Criminal y Derechos Humanos, y de la Red Argentina No Baja, una militante de los derechos de los adolescentes, de los jóvenes, ¿no? Ella es Claudia Cesaroni, así que, bueno, nuevamente le damos la bienvenida a Claudia. Yo lo que quiero, para comenzar, Claudia, hacerte una pregunta que tiene que ver con una especie de paralelismo entre lo que escribís en el artículo, que seguramente lo vas a tener que explicar para aquellas personas que no leyeron el libro, y lo actual, ¿no? Desde la función del Estado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué reflexión te merece sobre lo sucedido en esa época, en la época macrista, para ser más claros, en esos 4 años, en relación a esta vulneración de derechos, a políticas públicas que implementó y a las definiciones políticas que implementó el gobierno de Macri en relación a esta temática, y cómo estás viendo actualmente el abordaje desde el Estado en relación a lo que nos está sucediendo también? Yo había puesto un ejemplo muy reciente, por ejemplo, lo que pasó con el caso Facundo Castro, lo que está pasando con el caso Facundo Castro, ¿no? Bueno, esa es la pregunta, Claudia, así que bueno, bienvenida y todo tuyo para poder conversar con nosotros. Muchísimas gracias por estar presente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el honor de las compañías y bueno, por haber participado en este libro y por seguir conversando sobre lo que escribimos ahí. Efectivamente, el artículo se llamaba 2 diciembres y tomaba el diciembre de 2016, donde fue el asesinato de Juan Pablo Cucoc por parte del policía Chocobar. No solo el hecho en sí, digamos, sino cómo dio lugar ese hecho a construir una legitimación por parte del Poder Ejecutivo, sobre todo y fundamentalmente por la ministra de Seguridad y el presidente de la Nación, la ministra Bullrich y el presidente Macri, del accionar de ese policía que, como ustedes recordarán, luego de que dos jóvenes cometieran un delito de robo con producción de daño, heridas a un turista extranjero norteamericano, al huir uno de estos jóvenes, al estar corriendo ya fuera del momento de peligro, sin poner peligro en nadie, sino estar corriendo, huyendo, el policía, que no es policía de la ciudad, sino que el policía que estaba de Franco, que estaba yendo para su trabajo a Avellaneda, le dispara y lo mata. A un joven de 17 años, Juan Pablo Cucoc. Y cómo a partir de ahí se construyó toda una política que tomó forma incluso con una especie de protocolo, un protocolo producido por el Ministerio de Seguridad, acerca de la legitimación de la muerte de cualquier persona que no respetara la orden de alto policial, ¿no? Por ahí pueden recordar ustedes a Macri diciendo en televisión, cuando un policía da la orden de alto hay que respetarla, y si no se respeta, el policía puede disparar. Y el otro hecho, digamos, si yo en el artículo señalo otros episodios muy parecidos en esos meses, desde el niño Facundo Ferreira de 12 años en Tucumán, asesinado mientras iba en una moto con un compañerito, también de un balazo en la nuca, varios casos, en ese conteo espantoso de muertes de adolescentes y de niños que tenemos que hacer, que vamos haciendo, ¿no? Facundo, Jonathan, Franco, etc. Y el otro diciembre, que es un diciembre anterior, diciembre de 2016, el caso del asesinato, esta vez en un delito común, de un niño, Brian Aguinaco, en Flores, en la capital federal, en el Bajo Flores, utilizado porque uno de los acusados de ese homicidio era otro niño de 15 años, también encima de nombre Brian, con lo cual hubo ahí toda una especie de morbo en hablar del Brian víctima y del Brian victimario, y sus señales identitarias eran tan claramente opuestas, ¿no? El Brian víctima, por supuesto, en un hecho espantoso, un niño de 14 años que iba en el auto con su abuelo y en un intento de robo termina asesinado,
era un niño luminoso, hermoso, mostrado en las fotos, y el Brian, señalado como asesino, era una especie de monstruos con todas las características como para ser culpable antes siquiera de que fuera reconocido en Rueda, ¿no? Porque era hijo de peruanos, porque su padre había estado preso por narcotráfico, su madre estaba en arresto domiciliario, es decir, tenía todas las cualidades para ser señalado, ¿no? Como autor y como victimario. Ahora, era menor, tenía 15 años, no era punible. Entonces lo que hizo el juez que intervino, antes siquiera de que fuera reconocido en Rueda, fue ordenar prácticamente su expulsión, o sea, que se fuera a Perú. O sea, que separarlo de su familia, separarlo de su medio habitual y mandarlo a Perú. Y el hecho fue utilizado por el gobierno para traer a la discusión la baja edad de punibilidad. Durante el gobierno del macrismo esto fue en 2 ocasiones, este intento de bajar la edad de punibilidad. En ese momento, que no pasó, no avanzó, ahí conformamos la red Argentina No Baja y se conformaron otras redes. De hecho, bueno, yo veo quiénes estaban presentes y recuerdo todos los lugares por los que anduve de gira, extrañamente o no, maravillosamente invitada por el gobierno de Neuquén, en Andacollo, en San Martín, recorriendo y hablando en contra de la baja. En Loncopué, digamos, hicimos un hermoso trabajo en contra de la baja. Y logramos pararlo. Y luego hubo un nuevo intento en el 2019, en enero del 2019, un intento encabezado por la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para otra vez traer a la discusión la baja edad de punibilidad. Y yo tomaba esos 2 momentos para poder pensar cómo los diversos modos de violencia estatal, tanto en el asesinato directo y brutal contra un adolescente que está huyendo, como en intentar descargar más pena a pibes cada vez más pequeños, ¿no? Vamos a mostrar esos dos ejemplos, con mucha más información que no puedo desarrollar ahora. Ahora, antes de empezar a hablar, y entonces la pregunta de Cristian me trae al presente después de presentar un poco el artículo. Yo pensaba que cuando habitualmente nosotros hablamos sobre violencia estatal, yo prefiero hablar de violencia estatal más que de violencia institucional, porque me parece que el término de violencia institucional oculta un poco al Estado como actor directo de esa violencia, pero es para pensarlo, porque también podríamos hablar de violencia policial, me parece que se queda corta porque nos deja fuera las fuerzas federales de seguridad, no sé, hay que pensarlo, pero yo por ahora prefiero hablar de violencia estatal como categoría. Pero entonces pensaba que cuando hablamos de violencia estatal, en general justamente lo reducimos a la actuación de las fuerzas de seguridad, ¿no? O las fuerzas que de alguna manera integran el sistema penal, las fuerzas de seguridad en la calle, las fuerzas que están en los institutos de menores o en las cárceles donde hay jóvenes, etc. Pero pensaba también que hay una violencia, que no estoy descubriendo nada, pero me parece que no podemos dejar afuera, que es la violencia en las condiciones, nos está diciendo UNICEF, fin de año va a haber 6 cada 10 pibes menores de 18 años van a estar bajo la línea de pobreza. Entonces, hay una violencia estructural de las condiciones socioeconómicas que me parece que de ninguna manera podemos dejar de lado cuando hablamos de la violencia estatal en términos de la acción de las fuerzas de seguridad. Porque, y ahí respondo un poco a la pregunta de Cristian, lo que lamentablemente yo estoy escuchando en el discurso público oficial es que pasada la pandemia va a haber un aumento del malestar social y con ello del delito, ¿no? Se dice públicamente, lo han dicho varios funcionarios, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, la doctora María Laura Garrigós, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y la respuesta que se plantea a eso es más policía, aumento de las plazas carcelarias. La semana que viene se va a lanzar un programa de seguridad en la provincia de Buenos Aires que vuelve a llamarse programa Centinela. Esto es, no sé, Esteban, esto ya lo viví, o sea, el programa Centinela
hasta el mismo nombre, ¿no? Un programa que ya se creó hace unos años en la zona sur de la provincia, de la capital federal, con el mismo argumento, frenar el delito en las zonas degradadas del sur de la capital federal, etc. Y un argumento no dicho públicamente, pero que subyace, que es frenar el avance de los sectores más brutalmente de derecha, es decir, no darle, no dejarle, no entregar la temática de la seguridad pública a los sectores de Bullrich, digamos, a los sectores más de derecha. Y esto, perdón, no es exactamente por ahí el tema del artículo, pero me parece que, a mí por lo menos me parece que es lo más interesante para discutir o para pensar. Este discurso de nosotros ejecutamos políticas de mano dura, de policiamiento, de llenar los territorios de fuerzas federales, provinciales, locales, de seguridad, para frenar el delito y para no darle el tema de seguridad a la derecha, esto yo, perdón, humildemente, ya lo hemos visto tantas veces, y tantas veces el resultado ha sido nefasto, que a mí me parece muy preocupante. Y me parece muy preocupante también que, revisando, hoy volví a leer ese artículo y leía cómo se justificaban, creo que tengo que terminar, ¿no? ¿Ya? Roberto, decime. Las acciones, un minuto. Cómo se justificaban en los años del macrismo las acciones de Chocobar, ¿no? Como parte de ese discurso está absolutamente presente hoy en los medios de comunicación, en ciertos funcionarios públicos. Otra vez tengo que nombrar al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero es el funcionario público que con mayor actividad mediática aparece. No es la misma la posición de la ministra Federic, pero lo que se escucha públicamente con mucho más peso es, porque está todo el tiempo recorriendo los canales de televisión, es la posición de la provincia más numerosa y más importante. Entonces, a mí eso me preocupa mucho porque, porque me parece que conduce otra vez a justamente a descargar más daño y más dolor sobre esta población de los pibes que nos está ocupando. Y bueno, el ejemplo, no mencioné a Facundo, pero obviamente el ejemplo más brutal es la desaparición de Facundo, pero hay un montón de otros, la desaparición de Facundo, la muerte de Lucas en La Matanza, hay varios pibes con nombre y apellido, y pibas en la provincia de San Luis también, en el marco de la pandemia y de la acción policial, pero hay hechos cotidianos de hostigamiento, de persecución, de agresión en los territorios, actuado por las fuerzas estatales y por sectores de la sociedad alimentados por el discurso estatal de está bien defenderse de los delincuentes, reventándolos a patadas en el piso o ejerciendo la supuesta defensa por mano propia. Y eso me parece muy, muy, muy peligroso, y me parece que es lo que más que seguir haciendo diagnósticos, es donde tenemos que actuar en la medida en que podamos en cada ámbito, ¿no? Bueno, perdón si me pasé un poquito. Gracias. No, clarísima, Claudia. Muchísimas gracias por el aporte. Bueno, la idea es ahora que tome la palabra Esteban Rodríguez Alzueta, haga una pequeña presentación. Esteban es abogado, magíster en Ciencias Sociales, docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Hizo un libro que a mí, lo voy a pasar el dato, pero pues me encanta, Temor y Control, es un libro impresionante, digamos, muy valioso. Hizo otros, ¿no? Digamos, Vecinocracia, La máquina de la inseguridad, y viene trabajando hace muchísimos años problematizando la violencia policial, ¿no? Y en el libro Mirarnos desde perspectiva de derechos, tiene un texto que tiene que ver con tesis para problematizar justamente la violencia policial, y un poco un poco en la línea de las preguntas anteriores, ¿no? Digamos, vos ahí planteás unas tesis sobre cómo problematizar la violencia policial, y bueno, ese texto lo escribiste a fines del gobierno macrista,
qué cosas seguís viendo presentes, digamos, de contar un poco sobre el texto, y qué cosas son las deudas que tenemos también como sociedad en términos de esta violencia policial que recurrentemente sufren los jóvenes de los grupos más empobrecidos de no nuestra están sociedad. hablando de la violencia hacia la policía, esa jovencita que noqueó de una trompada a la policía y después lloraba pidiendo por favor que le dolía el brazo. Rafi, perdón, no sé quién sos, te pediría que, este no es el momento del debate, ahora lo escuchamos a Esteban Rodríguez Alzueta, que es el disertante, y después habilitamos, si querés, un espacio respetuoso de debate. ¿Dale? Así que te invito, porfa, a que silencies el micrófono. Esteban. Bueno, se escucha bien, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Primero a los compañeros y compañeras de ATEM. La verdad que, no sé, esta convocatoria, hay 140 personas conectadas, es raro. Por lo menos raro para mí, ¿no? Me imagino que Claudia, con la cual he participado en varias rondas de charlas en esta cuarentena, podés decir lo mismo. Y bueno, saludar también a Nar, que no conozco, y bueno, por supuesto a Roberto, un gran amigo, y hay mucha gente también conocida en este foro, así que bueno, también saludarlos de paso, ¿no? Yo quisiera hablar de la violencia policial, porque bueno, uno de los actores con los que se miden los jóvenes cotidianamente, sobre todo en la ciudad, son las policías, ¿no? Por supuesto que no todos los jóvenes, ¿no? Sino los jóvenes que tienen determinadas características, ¿no? Porque sabido es que la policía trabaja con una clientela, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que la policía nunca se equivoca la policía, siempre detiene a las mismas personas. Es decir, en este país vos tenés más chance de ser objeto de la detención, objeto de la sospecha o la atención policial si sos joven, si sos adulto, si sos joven morocho, si sos joven blanco, si sos joven morocho varón, y usás ropa deportiva con gorrita y vivís en un barrio pobre, bueno, entonces tenés todos los números puestos para ganarte la atención de la policía, y no solamente de la policía, ¿no? Pero sobre todo de la policía. Esos jóvenes son objeto de diferentes formas de violencia, como ya dijo recién Claudia, ¿no? Y digo diferentes formas de violencia porque por lo menos cuando digo violencia, no estoy pensando solamente en las agresiones físicas, sino sobre todo en las agresiones morales, ¿no? En lo que conocemos con el nombre de hostigamiento, lo que los pibes suelen llamar verdugueo. Y estas son, me parece, las violencias centrales con las que se miden los pibes, y con ello no estoy queriendo restarle importancia a violencias como el gatillo policial o la desaparición forzada o la tortura, pero más allá de que estas son violencias regulares, siguen siendo excepcionales. Me parece que sobre todo la violencia policial con la que se miden los jóvenes todos los días tiene que ver con el hostigamiento policial, que muchas veces solemos dejarlo fuera de nuestra agenda, ¿no? Es decir, muchas veces los organismos de derechos humanos y sobre todo las organizaciones sociales activan la militancia, encienden las luces de alarma cuando al joven lo cagaron a piña, ¿no? Pero para cuando a un joven lo molieron a palos o lo torturaron en una comisaría o lo mataron, bueno, seguramente muchos de esos jóvenes han sido objeto, digamos, de las detenciones con todas las violencias que eso implica, y son violencias que muchas veces no nos quedan en el tintero, ¿no? Yo formé parte de la campaña nacional contra la violencia institucional, que una de las consignas era ni un pibe menos. Es una consigna que lo que quiere decir es, tenemos que llegar antes, no hay que esperar a que el pibe lo maten para activar la militancia, y llegar antes implica, bueno, agendar esa dimensión moral de la violencia, ¿no? Que también va creando condiciones de posibilidad para esas otras formas de violencia estatal que mencionaba Claudia.
Las detenciones por averiguación de identidad, o las detenciones policiales concretamente, ustedes saben que no vienen acompañadas de buenos modales, sino con mucho destrato y maltrato, ¿no? Como señalaba también Nara. O sea, vienen con burlas, vienen con gritos, vienen con risas, vienen con provocaciones e imputaciones falsas, vienen con comentarios con doble sentido, vienen con comentarios homofóbicos, y vienen a veces acompañadas con toques o correctivos. Esas suelen ser las palabras nativas que usa la policía para invisibilizar determinadas formas de violencia que tienen la particularidad que no dejan marcas en el cuerpo, pero que sin embargo, como las risas, las burlas, etcétera, etcétera, digamos, impactan igualmente en la subjetividad de las personas, cuestionan sus identidades, cuestionan el uso del tiempo libre de estos jóvenes, cuestionan sus estilos de vida, es decir, agreden también la dignidad de las personas, y por eso me parece que hay que comenzar también a agendarlas. Y esa violencia policial, o la dimensión moral de la violencia policial, tiene también, si ustedes quieren, diferentes dimensiones. O sea, no estamos ante una violencia meramente instrumental que se ejerce no con el objetivo de perseguir determinados fines, sino que es una violencia que a mí, digamos, quisiera rescatar o resaltar otras dos dimensiones. Por un lado, la dimensión emotiva, ¿no? Me parece que gran parte del hostigamiento se explica muchas veces en que los policías encuentran en el verdugueo la posibilidad de divertirse o de surfear, de remar el aburrimiento con el que llevan su trabajo, ¿no? Alguna vez escribimos un artículo que se llamaba Violencia policial y tedio. Por supuesto que no estoy diciendo que la causa central de la violencia policial sea el aburrimiento, pero me parece que gran parte de este tipo de violencia policial, del hostigamiento, está vinculado al aburrimiento, ¿no? Es decir, son policías que se la pasan, que están emplazados en una esquina, o haciendo rondines por determinadas cuadras, y que se dedican precisamente a hacer nada, ¿no? A esos policías les dijeron que son la autoridad, una autoridad que no, generalmente la gran mayoría de las veces no la pueden ejercer porque están emplazados en lugares sobreasegurados, ¿no? Donde generalmente las policías de prevención están emplazadas en lugares donde ya los vecinos contrataron seguridad privada, donde hay videovigilancia, etcétera, etcétera. Es decir, donde no sucede absolutamente nada. Por eso entonces esos policías tienen muy pocas oportunidades de decir yo existo, de ejercer la autoridad que alguna vez le dijeron que ellos tenían, ¿no? Por eso cuando viene un joven caminando, digamos, van a encontrar la oportunidad de ejercer la violencia, la autoridad, y de llenar ese tiempo muerto, ¿no? El ocio con el que se miden, ¿no? Por supuesto que si viene caminando una señora de 70 años, un señor de 80 años, no le va a decir, viejo choto contra la pared, ¿no? Pero cuando viene un pibe, 15 años, con gorrita, ¿no? Y anda con ropa deportiva, bueno, documentos, por favor. Y en tercer lugar, otra dimensión que también habría que tener en cuenta es la dimensión expresiva, ¿no? Todos sabemos que la violencia es muda, o que la violencia llega cuando no quedan las palabras, pero me parece que hoy en día la violencia tiene un plus, hay un plus comunicacional también, es una violencia que quiere transmitir algo, ¿no? El destinatario de la violencia, del hostigamiento policial, son actores que muchas veces no están presentes en ese momento que se está ejerciendo este tipo de violencia, ¿no? Porque el destinatario de la violencia policial a veces son los propios pares del policía, es decir, los policías ejercen violencia, hostigan al joven, porque es la manera, digamos, de ganar reputación, de acumular prestigio que después los van a hacer valer en sus propias relaciones con los pares, para ganarse el respeto de sus propios pares, y también para mandar un mensaje, digamos, a los otros jóvenes que no están presentes en ese mismo momento, y utilizan, por tanto, también la subjetividad de esos jóvenes como
una suerte de retablo, ¿no? Para mandar esos mensajes cifrados a esos otros colectivos de pares, ¿no? Que no están presentes en ese momento. Esa violencia policial tampoco es una violencia caótica, o sea, es una violencia rutinizada. Cuando digo que es una violencia rutinizada, estoy diciendo que es una violencia organizada según determinados criterios informales, más o menos informales, que más allá de que sean muchas veces ilegales, sin embargo son legítimos, o en todo caso es importante que el policía pruebe todo el tiempo la legitimidad para poder derivar a ese tipo de violencia. Criterios muy distintos que tienen que ver, por ejemplo, con los criterios de selectividad que ya mencioné recién, ¿no? Es decir, la policía no detiene el boleo, ¿no? Sino que, digamos, sabe a qué personas merecen la detención. Y generalmente las personas a las que detiene la policía son las mismas personas que llaman la atención también de los vecinos alerta, porque, como siempre también digo a mis alumnos, ¿no? Ahí no se puede recortar la violencia policial del universo social. Hay que leer la violencia policial al lado de determinadas expresiones de la violencia social, ¿no? No hay detenciones policiales sin esos estigmas sociales, ¿no? O sea, detrás de la brutalidad policial está el prejuicio vecinal, y ese prejuicio, esas palabras filosas que los vecinos construyen, ¿no? Que van tallando cotidianamente a través de sus habladurías para nombrar al otro como problema, no son ingenuas, no son inocentes, sino que van creando condiciones de posibilidad para que luego las policías se ensañen con esos jóvenes a través de este tipo de prácticas. Entonces, me parece que los criterios que utiliza los criterios de selección que utiliza la policía no son muy distintos a los criterios que utilizamos nosotros cotidianamente para ejercer, para movernos preventivamente, ¿no? Es decir, si vamos caminando y vemos que viene una señora en silla de rueda o un viejito con una bolsa, no voy a cruzar la calle furtivamente o a agarrar la mochila. Ahora, si tengo enfrente a 3 pibitos o a 2 pibitos con gorrita, ropa deportiva, bueno, no lo dudo, agarro la mochila más fuerte, cruzo abruptamente la calle, si veo que están atrás acelero el tranco, y esto a los jóvenes no les pasa una vez al año, sino que les pasa varias veces en el mismo día. Entonces, digo, me parece que el mapa con el que trabaja la policía, con el que se mueve en el territorio, no es muy distinto al mapa que utilizamos nosotros, digamos, para movernos, para estar en el barrio y desplazarnos por la ciudad. También criterios de visibilidad, hay también criterios de intensidad y criterios de dramaticidad. No quiero explayarme porque ya me estoy excediendo en el tiempo. Después, si ustedes quieren, les puedo desarrollar un poco esto, o está en el libro también esto, ¿no? Pero esa violencia, esta violencia policial no solamente niega, o sea, no solamente rompe o debilita los vínculos, sino que también produce otros vínculos, ¿no? O sea, hay también es una violencia que tiene también un carácter productivo. Digo, la dimensión moral de la violencia encierra un carácter productivo que tampoco deberíamos perder de vista, ¿no? Porque sella un vínculo, un pacto con también esos vecinos alerta. Y por último, hay que decir también que la violencia policial es una violencia relacional, ¿no? Me parece que hay que reponer el carácter relacional de la violencia para desvictimizar a los jóvenes y reponer la capacidad de agenciamiento de los jóvenes, ¿no? Es decir, los jóvenes, además de ser objeto de la violencia, también son sujetos de distintas resistencias, ¿no? Claro que cuando pienso en la violencia policial como una relación social, por supuesto que estoy hablando de una relación asimétrica, de una relación desigual, pero el hecho de que sea desigual esa relación no implica que no sea contradictoria. Me parece que es decir, que no implica que no haya espacio para ejercer resistencia, ¿no? Es decir, para que los jóvenes enfrenten, digamos, al hostigamiento policial. Justamente el enfrentamiento hay que leerlo también en el marco de la lucha por el reconocimiento, es decir, la oportunidad de no regalarse, ¿no? De acumular también prestigio por parte de los jóvenes, ¿no? Un prestigio que lo van a hacer valer, digamos, frente a otros grupos con los cuales también mantienen
a veces algunas rivalidades. Con esto lo que estoy diciendo, y estoy terminando, Roberto, no es que los jóvenes buscan la violencia policial, ¿no? Sino que esa violencia de los que son objetos muchas veces estos jóvenes, es reutilizada también como un insumo moral, ¿no? Es decir, el aguante no es algo que se compra en un kiosco, no es que vas al kiosco y decís, dame un Marlboro y aguante, ¿no? Tampoco el aguante es algo que se aprende descargando un tutorial de YouTube, ¿no? Sino que, digo, las habilidades y las destrezas que implica el aguante, hacer el aguante, se componen y desarrollan relacionándose con distintos actores. Uno de esos actores es la policía, pero no solamente la policía. Lo que quiero decir, y ahora sí termino, es que la violencia está instalada como dinámica social en la vida de estos jóvenes, ¿no? Y me parece que a la hora de poner en crisis la violencia policial, hay que también hay que tener en cuenta también el papel que desempeña esta violencia el cotidiano de los jóvenes. ¿Cómo viven los jóvenes a esta violencia? Porque, digo, muchas veces la agenda de la violencia policial que construimos las organizaciones de derechos humanos es una agenda que suele prescindir también de los jóvenes o de la voz de los jóvenes, ¿no? Me parece que hay que reponer la voz de los jóvenes también, de devolverle la palabra, porque nos vamos a encontrar con otra cosa, ¿no? Por supuesto que no estoy queriendo legitimar la violencia, sino que estoy diciendo que el día de mañana, para poner en crisis la violencia policial, hay que también entender la instrumentalización que hicieron esos mismos jóvenes en la lucha por el reconocimiento, porque eso forma parte también del problema con el que nos vamos a medir. Bueno, disculpen si me excedí. Gracias. Bueno, gracias Esteban, estuvo espectacular, ¿no? Muy interesante. Después seguramente lo que decía Esteban también van a estar invitadas o invitados para que puedan realizar preguntas. Bueno, ahora sí salimos un poquito del libro porque invitamos también a Marcela Lorente, quien no es parte del libro, pero sí de una importante militancia por los niños, niñas y adolescentes. En este caso está como representante del grupo coordinador de la Marcha de los Niños y Niñas y Adolescentes de Neuquén, la 2302, y un poco le invitamos para que nos cuente esa experiencia y también para que nos dé su mirada tanto de lo que han vivenciado en esa historia, una ley que ya tiene más de 20 años, este año creo que cumple 21 años, no estoy seguro, y la preparación de la marcha en estos tiempos de pandemia también podría ser alguna mención, y básicamente entrelazarlo también con lo que han hablado acá las autoras y el autor del libro de Mirarnos, desde una perspectiva de derechos. Bienvenida Marcela, todo para vos. Muchas gracias. Cristian, necesitaría, porque tengo unas fotitos para ir mostrando mientras hablo, que me den para compartir pantalla, si puede ser. A ver, le vamos a decir a la administradora que es Noé, no sé si está escuchando. Si no la llamo. Bueno, ¿ya necesitas eso? Sí. La idea era, yo voy hablando y ustedes van viendo las fotos, para que entiendan qué significa la marcha, pero puedo empezar a hablar tranquilamente y después ponemos las fotos. Ahí la Sí, llamo a Noé, le digo. Las dos cosas al mismo tiempo no, porque a esta altura del partido ya no me da para tanto. Bueno, buenas tardes a nosotros. Queríamos compartir con el equipo, yo soy la cara visible, pero hay varios que están acá metiditos en este grupo, así que pueden aportar también si ven que me falta algo. Queríamos compartir este proyecto que tiene la ciudad y la provincia de Neuquén desde hace ya muchos años. Se vincula específica y directamente con los derechos de las niñeces y adolescencias, y nos presentamos como un pequeño grupo, un ramillete, dice una de las compañeras de personas, somos entre 7 u 11, solemos ser, que nuestras funciones son dos básicamente: una, promover la participación de las niñeces y adolescencias, en este caso de nuestra ciudad, y ayudar al resto de la provincia, y a organizar toda la logística de la marcha que se realiza en la ciudad de Neuquén el día 20 o próximo al 20 de noviembre, en conmemoración de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Esta marcha nace en el 2001, recuerden que la convención surge en el 1989, perdón, sí, 1989 nada, ¿no? Nosotros tenemos la ley provincial, que nace en el 1999, y la marcha aparece en el año 2001, la primera marcha, y vamos este año con la marcha número 21. Precisamente el surgimiento es a partir de un primer movimiento que hubo a nivel nacional, el movimiento de los chicos del pueblo, donde Neuquén en ese momento, en cabeza de Coco Mantilaro, participó de este espacio, y después, dadas las distancias, digamos, de nuestro país, y trasladar a los chicos hasta la ciudad de Buenos Aires, se pensó en hacer algo más local. Es ahí como surge esta marcha que ya lleva 20 años, y 21 va a ser con lo de este año. ¿Por qué es una marcha por los derechos de las niñeces y adolescencias? Porque entendemos que es una actividad política entendida como una construcción para el bien común. Y desde este lugar la entendemos como un camino, como un movimiento, no nos quedamos quietos, estamos unos juntos a otros, caminando juntos. También para nosotros significa un símbolo y una realidad de reclamo y reivindicación, porque cada vez que se realiza la marcha, la ciudad ya está preparada para esto, ya se ha instalado como un símbolo en nuestra ciudad y reivindicatorio de lo que les está sucediendo a las niñeces y adolescencias de nuestra ciudad. También es una expresión de protesta, de propuesta y de compromiso. Se pone el cuerpo en esta marcha porque estamos todos presentes y es como un granito más que cada uno va poniendo en esta construcción de una sociedad más justa para todos. Es una expresión de alegría, porque como toda marcha donde es de y para las niñeces y adolescencias, es muy colorida, es muy graciosa, muy divertida, y aludiendo a lo que decía Nara inicialmente, es color esperanza precisamente esta marcha, ¿no? Porque lo que trae y lo que nos pasa al equipo coordinador cuando la finalizamos es esta sensación de realmente valió la pena, porque la cantidad de niñas, niños y adolescentes que circulan ese día, en ese momento por las calles, con sus reclamos, con sus reivindicaciones, es alentador, ¿no? Porque tiene que ver con una incorporación, digamos, de ser sujetos de derechos. Y básicamente esta marcha lo que hace es que las chiques sean protagonistas, porque en verdad que son los únicos y únicas protagonistas, porque los adultos lo que hacemos en ese momento es acompañar y cuidarlos, protegerlos, y el lema principal y el eje principal de la marcha es que la máxima expresión de participación que tienen las niñeces y adolescencias en esta construcción de ciudadanía. Pero en verdad esta marcha no es un hito o un hecho único y aislado, sino que nosotros entendemos que es la culminación, la fiesta que se realiza cercano a la convención, porque es el momento en que los grupos donde transitan las niñeces y adolescencias, sea desde la familia, escuelas, jardines, grupos de deportes, trabajan los derechos, sus derechos, trabajan cómo están, cómo se sienten, qué les falta durante todo el año, y esa producción es la que comparten con la sociedad ese día 20 de noviembre o cercano al 20. Tratamos de que sea un día de semana para permitir que desde las escuelas puedan acceder con mayor facilidad. Una de las características que tiene, avísenme con el tiempo, por favor, porque yo empiezo a hablar y por ahí no me detengo, ¿sí? Una de las características de esa marcha que... Marce, discúlpame. Sí. Ya tenés para compartir pantalla cuando quieras. Ah, bien, bien, ahí, porque no quiero que se pierdan de ver esto, por favor. Dale. Sí, a ver, sí. Practiqué esto, así que me tiene que salir bien. A ver, ahí se empieza. ¿Se cambian las diapos? Sí, bien, entonces sigo.
Bueno, entonces como les decía que en esta marcha no se permite ningún cartel de ningún grupo político, partidario, ni sindical, ni de ningún agrupamiento que no sea de niñas, niños y adolescentes. Son sus carteles, son sus producciones. Esta marcha todos los años tiene un lema diferente. Ese lema se construye, inicialmente se construía a partir del trabajo que se hacía en pequeños grupos. Esto se fue dificultando en el tiempo, entonces fuimos articulando con otras estrategias, como por ejemplo dejar papelitos para que hicieran avioncitos y nos dejaran con inquietudes que les quedan, entonces esas inquietudes las retomábamos para el lema del año siguiente. Últimamente, digamos, ese lema encabeza la marcha en una gran bandera que en los últimos años, antes la hacíamos nosotros, en los últimos 5 años las están haciendo los grupos de chicas y chicos, de chiques. El último año, el año pasado, la hizo precisamente un equipo de fútbol, que quien era en ese momento el intendente de Neuquén le quería sacar el predio para hacer un estacionamiento. Ellos se organizaron, recurrieron a distintas organizaciones defensoras de los derechos del niño, como la Defensoría precisamente y otros grupos, y lograron llegar a un acuerdo. Ellos fueron los que hicieron y encabezaron el año pasado la marcha. A partir del 2016, como equipo de marcha, somos parte de un movimiento mundial que se denomina desde la ONU, ya es hora de poner fin a la violencia contra los niños. Entonces tratamos de incorporar en nuestro lema el logo de ya es hora. Por ahí van a ver en algunos carteles relojitos también, porque es el signo del ya es hora también, ¿no? El sostén que hacemos, porque tiene todo un movimiento económico esta marcha, porque tratamos de reasegurar todos los derechos de todos los chicos, entonces tenemos que prever las cuestiones de seguridad y demás. Logramos conseguir dinero a partir del aporte voluntario que hace toda la sociedad neuquina, gran parte de la sociedad neuquina, quienes saben que no vamos a poner en ninguna parte el nombre de la institución que representan, del comercio, del sindicato, el nombre de la persona, porque muchos aportes son personales también, y sin embargo así todo nos siguen aportando todos los años. Y a ver qué me está quedando, la marcha fue creciendo en todos estos años y se ha difundido en toda la provincia. Hay lugares que ya la tienen establecida, como Centenario, San Martín, Plotier me parece que también. Dentro de Neuquén se realizan también marchas locales, porque se les dificulta venir al centro. Nosotros tratamos de que sea en el centro de la ciudad, porque es donde se concentra toda la actividad del Estado, básicamente. Entonces queremos que el ruido, porque las demandas básicamente son siempre al Estado, que es el gran ausente, está muy presente en la legislación, pero muy ausente en la realidad, ¿no? Entonces tratamos de hacer mucho ruido en el centro, precisamente, que es donde más molesta. Y bueno, en localidades, yo me voy a olvidar localidades de la provincia, así que mil disculpas. Junín de los Andes, San Martín, Centenario, Plotiera, Luminesa, Pala, Cenillosa, El Chañar, Rincón de los Sauces, Villa Langostura, cruzó el puente también, porque se ha realizado varios años en Cipolletti. Y bueno, para este año, que es un gran año, digamos, que no lo vamos a olvidar nunca, al menos hasta que estemos acá, en este contexto de pandemia y en el resguardo de sus derechos. Obviamente la marcha no se va a realizar, pero eso no quita que no hagamos algo para que tengan presencia la reivindicación de sus derechos. Entonces, desde este lugar, lo que estamos organizando con ATEN, que realmente nos ha dado una mano muy importante en la llegada a los alumnos y alumnas que están escolarizados, porque hay una franja importante de desescolarizados, sobre todo en el nivel medio, para poder acercarnos y llegar a todos. Entonces, desde este lugar estamos programando conversatorios desde nivel inicial hasta nivel superior, para ver cómo podemos hacer para que ellos puedan trabajar con los chicos que tienen sus derechos. Nosotros estamos pensando en el lema
tratar de encuadrarlo en el derecho a la salud como está establecido en todas las convenciones y leyes que rigen los derechos de la niñez y adolescencia, que no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que tiene también que ver con todo un contexto más amplio que es el mundo y la relación con el medio, ¿no? Porque esta pandemia también viene a dar cuenta de eso. Entonces estamos dándole vuelta, estamos amasando esta idea y trayéndola desde los pueblos originarios, que tiene que ver con el buen vivir, pero como el lema tiene que ser también algo comprendido por las niñeces y adolescencias, entonces como que le seguimos dando vueltas, y que si alguno tiene una idea sobre esto, bienvenido sea a este equipo, ¿no? En ese sentido estamos elaborando un cuadernillo para acercarles a todos los docentes que les sirva para trabajar con el alumnado. Y a ver qué me está quedando sobre la propuesta, y estamos pensando, porque nos habían sugerido hacer bocinazos y demás, pero decíamos que no, porque la característica de la marcha es la participación de las niñas y adolescencias, y quienes manejamos somos mayores de 18 años, así que esto sería muy difícil, porque no sería lo que pretendemos. Entonces la idea es de hacer otro tipo de ruido, como por ejemplo estamos tratando de gestionar que en el mástil de la bandera de la Plaza de las Banderas, que para quienes no son de Neuquén, es una bandera que está en la loma de la ciudad, un mástil muy alto y que requiere una bandera muy grande, entonces poner una bandera con el logo de la marcha ahí, para que ese día se haga notar, y rodear de todas las banderas de estos 20 años, el monumento a San Martín, que es el centro, el corazón de nuestra ciudad, por definirlo de alguna forma. Y bueno, creo que con esto, no sé si alguno de mis compañeras, compañeros, porque hay un solo varón, quiere hacer algún aporte. Marcela, ¿querés dejar de compartir pantalla para ver todas las caras? Bien, si cómo no. quiere hablar. A ver, está compartiendo, acá es... Acá, dejar de... Acá está. Bueno, parece que de mis compañeros nadie quiere hablar. Habré dicho todo entonces. Muchas gracias por este espacio, y bueno, a los que son de Neuquén los invitamos para que se empiecen a aprender, y a los que no son de Neuquén, es una iniciativa muy, muy linda, muchos aprendizajes deja para las niñeces y adolescencias neuquinas, y bueno, para replicarlo en otros lugares también. Ahí está. Bueno, muchísimas... Sí, dale. No, ahí ponían excelente resumen fotográfico. Gracias, Marce, digamos, la verdad que sí, a todas las personas les gustó mucho, la verdad que sumó un montón ver las imágenes, las caras de los niños, las niñas, digo, transmite, es hermoso, ¿no? Y también Roberto, también Roberto decir que ha escrito durante la jornada gente de Cutralcó, Plaza Huíncul, de San Martín de los Andes, de Andacollo, de Roca, Río Negro, de Chosmalal, de Chosmalal nuevamente, de Montevideo, Uruguay, Jime Gianni, me parece que es el apellido, de Aluminé, del Bolsón, de Junín de los Andes, de México también, Javier Izquierdo Lara, de Plotier, de Lincoln, de la provincia de Buenos Aires, de Las Lajas, varias personas, de instituciones como Educación Especial Instituto 14, de la Fundación Otras Voces también. Bueno, mucha gente, así que, bueno, agradecerles la presencia, ¿no? Pero bueno, continuamos. Sí, ahí sumaban las ovejas. Sí, bueno, sí, la idea en este momento era como habilitar el espacio para preguntas o comentarios o algo que quieran pedirle a, bueno, estas personas tan valiosas que estuvieron participando, si quieren desarrollar algún punto más, digamos. No sé, la persona que quiera hacer una pregunta puede habilitarse el micrófono o bien poner la pregunta o el comentario en el chat. Así que la idea es generar un espacio de intercambio ahora. Hay muchos docentes que pueden hacer preguntas, que tienen inquietudes seguramente, así que uno se anime, ya no los paramos más, porque siempre nos pasa eso, que cuesta que alguien haga una pregunta. Sí, aparte hay un montón de compañeros y compañeras. Ahí está Nara, a ver.
¿Estabas levantando la mano? Tenés el micrófono silenciado, ¿eh? Bueno, como Cristian puso así el foco sobre la cantidad de docentes, en el artículo que escribí cuento una experiencia particular que es la de docentes alrededor. Había un niño, una niña maltratada en la escuela, con algún era por allá 2006, era una preocupación muy grande, porque no siempre las conducciones de las escuelas estaban de acuerdo en que se sacara, que se avisara a la defensoría, había ahí mucha tensión, y un grupo de organizaciones que estaban trabajando en Centenario arman una actividad a la que van personas como Marcela Lorente, compañeras del 102, de la Defensoría. Se arma una actividad en la que se llega a una propuesta que después se empieza a tramitar en el Consejo de Educación para obtener una resolución, que es la 144 del 2007, de cómo se llevan adelante estas denuncias que la escuela hace, o pedidos de auxilio o de contribuciones desde la escuela, para facilitar la tarea de la escuela. Yo lo pongo como ejemplo en el artículo de organización comunitaria, ¿no? Como el libro tiene que ver con los docentes, de qué forma llevó tiempo, no se ha desplegado todo el potencial de esa idea que era la formación y la capacitación, se hizo unos años, luego se dejó, pero de todas formas sigue siendo un ejemplo de la comunidad organizada. Esa red de Centenario sigue existiendo, es una red muy, muy potente. Hoy estuve viendo un video respecto de lo que están viviendo ellos como comunidad. Entonces, bueno, los invito a leer eso también porque es un estímulo, ¿no? para trabajar. Gracias, Nara. Hay una pregunta de Horacio. Horacio, vos no sé si la querés hacer, lo mandá al frente. Quiero preguntar, doctor, responde que son Neuquén, ¿cuánto ha cambiado con la creación del Ministerio de las Niñeces en la provincia? La única acá autora soy yo, de Neuquén, Horacio. Fue para vos. Sí, no podría... tómenlo como algo subjetivo también, ¿no? Desde donde estoy jubilada, milito en el foro de la 2302 y en espacios de derecho al hábitat y temas ambientales de niños. No podría advertir en la práctica concreta ese cambio. Por lo que voy leyendo, sé que se trabaja en particular cuestiones que tienen que ver con la participación, y tal vez ahí hay cosas que yo no sé. Pero a mí particularmente me ha llamado mucho la atención esta manera de fragmentar la política del Estado respecto de la niñez. Entonces, cuando se formula la ley 2302, la autoridad de aplicación era el Ministerio de Desarrollo Social, y hay un Consejo Provincial de la Niñez que es el que asesora al gobierno en la política de infancia y de adolescencia. Ese consejo está integrado por legisladores, por representantes de los ministerios, organizaciones de la sociedad civil. Pues después apareció el Ministerio de la Ciudadanía, en la gestión anterior de gobierno, que se llevó parte de la tarea preventiva respecto de los temas de niñez. Por ejemplo, el programa del Contalo, que tiene que ver con la prevención del abuso sexual. Ya ahí se separaron. Y ahora aparece otro nuevo ministerio, que es el Ministerio de la Niñez, la Juventud, que trabaja temas también preventivos. Es como, va contra, esta forma de trabajar las políticas de niñez va contra todas las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, porque así como son difíciles de entender, es muy por ejemplo, el proyecto que hoy mencioné, es un proyecto que nace en ese ministerio, pero es un proyecto que no tiene en cuenta la opinión de la gente que trabaja en salud. Me estoy refiriendo al proyecto del registro de las víctimas del abuso sexual infantil. Son como espacios que da la impresión que no tuvieran mucha comunicación entre sí. Lo cierto es que la política de la niñez queda
como que el impacto que en definitiva se da para los temas más importantes no se ve, ¿no? Tengo un margen de error también en la apreciación, pero desde donde lo observo creo que esto ha sido una manera muy particular de dividir las autoridades que toman decisiones respecto de la política de infancia. ¿Puedo agregar algo a lo que decía Nara? También lo que se ve, digamos, desde la creación de la ley 2302, que es anterior a la ley nacional en nuestra provincia, se hicieron muchísimos esfuerzos, y lo hicimos también desde las bases, para cortar con la lógica de cómo mirar la realidad de las niñeces y adolescencias, ¿no? Que era una lógica desmembrada, separada, cuerpo por allá, mente por allá, emociones por otro lado, familia por un lado, saber por otro, ¿no? Es decir, veníamos como sociedad, nuestra cultura instalada esa forma de mirar a las niñeces. La convención, junto con las leyes, la 2302, lo que tratan es de ser un todo, digamos, una mirada holística en estas vidas que atraviesan, digamos, estas niñeces y adolescencias. En este crecimiento que fuimos teniendo como sociedad y las instituciones de esta sociedad, y ahí quiero decir que hay muchas instituciones que están dentro del Estado, pero que han hecho una diferencia respecto del gobierno, ¿no? Vigente que nosotros tenemos siempre el mismo gobierno, porque siempre gobiernan los mismos. Cambian las personas, pero el gobierno siempre es el mismo, ¿no? Hemos hecho muchos esfuerzos para verlo en la integralidad. Y hubieron avances interesantes, Nara, ¿te acordás cuando hacíamos interdisciplinarias en el juzgado de familia? Yo trabajaba en educación, nos juntamos a educación, salud, el barrio, un montón de gente para ayudar a los chicos a resolver las problemáticas que tenían, más allá incluso del maltrato en la familia. Pero después esto se fue deshaciendo todo, y ahora nos encontramos como al principio, digamos, estamos en un mundo donde la política que está bajando es totalmente desmembrada, entonces uno no sabe, ahora estoy jubilada también no hace mucho, pero uno no sabe ante una problemática de la niñez dónde recurrir, porque todas las puertas que tocan, y hay muchísimas puertas, y muchos profesionales, no dan respuesta. Entonces uno se encuentra con un aparato del Ministerio de la Niñez, que ya honestamente lo tengo tan negado que ni siquiera sé cómo se denomina oficialmente, que uno sabe que hace cosas, porque de hecho tiene compañeros y personas que uno respeta mucho porque son muy comprometidos profesionalmente, pero no sabe cuál es el impacto en la sociedad porque esto tampoco se muestra, ¿no? Entonces esto me parece que es muy serio, porque es como que hay muchos titulares de las niñeces, los adolescentes, esto, pero está vacío. Bueno, dos cositas nada más de preguntas. Dice Virginia, me interesaría que todos los ponentes pudieran expresar sobre los aportes de las perspectivas de género, la mirada sobre las violencias, y después hay una pregunta que me parece que va para Esteban, Cumpa, para Esteban, 2 líneas más, por favor, sobre la violencia relacional. Los actores son la policía, las juventudes, ¿y quiénes más? Pregunta Mirta Méndez, creo de Chosmalal, me parece la compañera. Y bueno, y ahí, porque tenemos que cerrar a las 19 horas en realidad, porque viene otra actividad de ATEN también a las 19:30. No sé si Esteban, ¿escuchaste la pregunta? Sí, la segunda me la podés repetir. Cristian, la segunda, ¿me la podés repetir? Abrí el micrófono, Cristian. Ya te quedaste. Sería muy bueno. Gracias. 2 líneas más, por favor, esto para Esteban, sobre la violencia relacional. Los actores son la policía, las juventudes, ¿y quiénes más? Pregunta Mirta Méndez. Bueno, los otros actores, algunos de ellos ya los mencioné también, ¿no? Son los vecinos. O sea, me parece que no hay que anclar la violencia policial. Yo siempre digo que hay que pensar un problema al lado de otro problema, al lado de otro problema, al lado de otro problema, ¿no? O sea, tenemos que aprender a constelarlo, no actuar por recorte, sino por agregación. O sea, no se puede pensar la violencia policial, como decía hace un rato, si no reponemos la violencia también de los vecinos,
¿no? Entonces, por eso me parece que, digo, muchas veces estos actores son centrales a la hora de comprenderlo. Digo, yo siempre digo, porque si es cierto que no hay violencia policial sin violencia vecinal, si detrás de la brutalidad policial está el prejuicio vecinal, eso implica que se duplicaron las militancias, no solamente para todos nosotros, nosotras, sino también para el funcionariado de turno, porque poner en crisis la violencia policial implica no solamente encarar un proceso de reforma al interior de las policías, modificando sus planes de estudio, su staff de docentes, sus contenidos mínimos, implica no solamente que haya que protocolizar el uso de la fuerza letal, no letal, adecuándolo a criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y adecuándolo a estándares internacionales de derechos humanos, implica no solamente que hay que completar los controles internos con un sistema de rendición de cuentas donde participen las organizaciones de la sociedad civil. Todo eso hay que hacerlo, pero no alcanza si al mismo tiempo no ponemos en crisis ese imaginario social que crea condiciones para que luego las policías estén presentes de esa manera y no de otra, ¿no? Entonces, me parece que es importante no perder de vista esto. Otro actor que me parece que hay que pensar son los grupos de pares también, ¿no? Muchas veces los jóvenes viven con mayor centralidad, las picas, las broncas que tienen con otros grupos de pares del barrio o de otros barrios que con la violencia policial. A mí me ha pasado muchas veces en los talleres de violencia policial que cuando hablamos de violencia policial generalmente los pibes se miran entre sí como diciendo, bueno, sí, tenemos problemas con la policía porque es una violencia que muchas veces está naturalizada, pero que no la viven con centralidad, sino que en todo caso, en realidad su preocupación es la rivalidad que mantienen con otros grupos, ¿no? Es decir, la violencia interpersonal, en todo caso, me parece que es un tema que hay que agendar. O sea, que hay que pensar también la violencia policial al lado de esas otras violencias interpersonales, de las cuales muchas veces la violencia policial se transforma en un insumo también de esas violencias interpersonales también, ¿no? En un insumo también y la oportunidad para remarla también, porque muchas veces, más allá de que a veces al pibe pase un mal momento frente a la policía, aguantar la violencia policial garpa moralmente hablando a los pibes, ¿no? Porque es una violencia que por más que hayan perdido en ese momento, van a cobrarla, digamos, en otra ventanilla, y diferido les va a garpar de otra manera, ¿no? No sé si se entiende. Y después, respecto a la perspectiva de género, por supuesto que las pibas también son objeto, digamos, de la violencia policial y la violencia, y de hecho aprovecho a decir que estamos sacando un libro ahora en un mes y medio, que se va a llamar Yuta, el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil, donde justamente uno de los capítulos centrales se lo lleva, digamos, el acoso policial también, ¿no? Es decir, cómo viven, cómo experimentan las pibas la violencia policial, porque el hecho de que centralmente los jóvenes varones sean la víctima, la figura favorita de las policías, no implica, digamos, de que las pibas no lo sean. De hecho, las pibas muchas veces son objeto de otro tipo de hostigamientos que tienen que ver con miradas, con las reflectorías, cuando les hacen luces, le gritan guarangadas, ¿no? Me parece que tienen una particularidad que también hay que agendarla, ¿no? Pero cuando se trata digamos, del hostigamiento, centralmente se la llevan, digamos, los pibes, ¿no? La mayor cantidad, por lo menos los pocos estudios que conocemos sobre violencia, nos dicen de que son los jóvenes varones la víctima central, digamos, de estas prácticas. Nara quería hablar. Perdón. A la pregunta de la perspectiva de género, yo diría que en el tema del maltrato infantil, el patriarcado, la noción de una autoridad familiar concentrada y dueña de la vida del resto está latente. Los niños no son sujetos cuando aparece el maltrato. Y en lo
particular de las formas, las niñas son más veces víctimas del abuso sexual, ya como algo para pensar también en lo social, ¿no? Lo que recién estaba diciendo Esteban, yo creo que se le puede cruzar la mirada de esto de la violencia social, interpersonal, mucho con la violencia familiar, porque la violación que se filtra, digamos, en la que hay que trabajar mucho para poder dignificar a las personas, para poder convencer a las personas de que hay otra forma de trato. Tiene mucha relación una con otra, y ahí eso es lo que me parece que podría aportar por ahora, por lo de la perspectiva de género. Desde el equipo de la marcha, lo que en esto podemos aportar es que hace 2 años que empezamos a hacer talleres a través de ATEN en distintos lugares de la provincia, donde intentamos, porque la perspectiva de género primero nos tiene que atravesar a nosotras como adultas, en este caso a mí como mujer adulta, poder revisarme yo para poder empezar a proyectarlo, porque no queda en un vocabulario solamente, y que no es menor tampoco, digamos, las palabras, ¿no? Porque es una forma de culturalizar también, ¿no? Y bueno, lo que sí vemos es que se hace difícil llegar a esto, porque básicamente trabajamos con chicos en edad escolar, y falta mucho todavía por trabajar, pero se ha recorrido ya un camino, vamos a ver el lado esperanzador, y hay mucho camino por delante, y hay un terreno muy amplio para seguir trabajándolo entre todos juntos, como decimos en la marcha, codo a codo, uno al lado del otro, ¿no? ¿Puedo decir una Gracias, cosita Marcela. más? ¿Puedo decir una cosita más después de Claudia? Sí. Dale, Claudia. Un poco en torno a esto de la perspectiva de género que se había planteado. No, yo primero quería retomar otra cosa con respecto, una cosa que había dicho yo antes y que ahora también planteó Esteban y que me preocupa mucho, es que a veces estamos en momentos en que las policías tienen que salvar a las personas de los linchamientos. Quiero decir, hay un nivel de violencia, de los linchamientos, de las llamadas defensas en mano propia, es decir, hay un grado de violencia que paraestatal que tiene mucho que ver con el discurso público, de habilitación de ese discurso, de esas acciones. Y eso me parece que no está presente. Hay muy pocos funcionarios públicos, responsables de áreas, etcétera, que se planten a decir públicamente que hay cosas que no se pueden hacer. Y eso, perdón que vuelva con eso, pero me parece, se entiende, ¿no? Donde voy, digo, hay situaciones en las que aparece policías teniendo que salvar de sufrir muerte o linchamientos o como se llamen. En otras ocasiones actúan como cómplices también, ¿no? Dejan hacer. Pero hay situaciones en las que el pueblo enfurecido, los vecinos, como se llama ahora, ¿no? Esa denominación que empezó acá en La Cava y se extendió luego, los vecinos, actúan de un modo más brutal que las propias fuerzas de seguridad. Con respecto a la cuestión de género, sí, yo estaba pensando en lo que me dicen mis estudiantes en la escuela secundaria. El hostigamiento policial pasa por el aprovechamiento, digamos, desde el patrullero, las persecuciones del patrullero, los modos de dirigirse a las chicas lascivos, babosos, absolutamente fuera de lugar. Ahora, la centralidad de la violencia brutal está sobre los pibes, sobre los varones, de la misma manera que la cárcel, el sistema penal se despliega con una brutalidad infinitamente superior en número y en cantidad sobre los varones jóvenes de determinados sectores populares, etc. Eso hace que a veces, como el fenómeno es más pequeño, el de las mujeres, probablemente no nos detengamos a mirarlo, y eso es un problema. Y digo esto además cuando me acabo de enterar que apareció muerta Liliana, la joven condenada
injustamente a 11 años de cárcel en Misiones y que salió hace poco luego de todo el trabajo que hizo la Asociación Pensamiento Penal y que apareció muerta hoy por abandono del Estado, ¿no? Digo, hablando de violencia estatal brutal, aún una vez que la joven, en este caso, salió de la cárcel, la violencia fue no ocuparse de ella, ¿no? No acompañarla en ese post-cautiverio, ¿no? Entonces, digo, pensando en estas múltiples formas de violencia, ¿no? Una cosita. Perdón. Yo quería agregar una cosita, si me permitís, Natalí. Otro actor que me parece que tendríamos que tener en cuenta, digamos, hay que pensar la violencia policial también al lado de la violencia en las escuelas. No, ya que todos son maestros, maestras acá, también voy a decir eso, ¿no? O sea, me parece que, por ejemplo, ahora la investigación que nosotros estamos realizando tiene que ver con pensar las continuidades entre el hostigamiento policial y el hostigamiento en las escuelas, ¿no? O sea, lo que hemos encontrado nosotros es que los pibes que son objeto del hostigamiento policial son muchas veces los mismos pibes que hostigan a sus propios pares también dentro de, digamos, del aula también. Entonces me parece que habría que pensar qué pasa en ese hostigamiento, qué se juega en ese hostigamiento. Y otra cosa que estamos empezando a ver también es que muchas veces los jóvenes que son objeto de la violencia policial son los mismos jóvenes que son referenciados por sus maestros, por sus maestras, también como problemáticos, indisciplinados, hiperkinéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, me parece muchas veces que porque también hay que decirlo, ¿no? La escuela le hace ole a la violencia policial, ¿no? O sea, por lo menos estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, discúlpenme la gente de Neuquén y Río Negro, ¿no? Que sé que el sindicato de ustedes es muy comprometido con respecto a estos temas, pero digamos, en la provincia de Buenos Aires la verdad es que la violencia policial no es tomada, digamos, por los maestros, ¿no? O sea, hay una ley, como la que citó recién, que dice que la escuela tiene que velar por los derechos de los jóvenes, no solamente al interior de la escuela, sino afuera, y lo cierto es que no suele tomar a la violencia policial como un problema central con lo que se mide los pibes, ¿no? Y eso en gran parte me parece que tiene que ver porque implicaría mirarse al espejo, mirar, es decir, revisar sus propias prácticas, porque esos jóvenes que son cacheados, que son requisados, que son maltratados verbalmente, gritados, ironizados por la policía, son esos jóvenes también objeto de ironías, burlas, cacheados, requisados, también por los propios maestros, las propias maestras. Entonces me parece que eso también hay que comenzar, hay que ponerlo también en el debate, en un contexto donde las escuelas se están securitizando, ¿no? Donde también la cultura de la prevención, la cultura de la prevención ha permeado a las escuelas también, ¿no? Entonces están redefiniendo las relaciones escolares. Eso también quería decir que me parece importante. Ya deberíamos, por el tiempo estamos todos enganchados, por la verdad que no se fue casi nadie, pero deberíamos ir cerrando por los tiempos. No sé si quieren en un minuto transmitir algún mensaje final, un saludo o algo que quieran transmitir a los maestros, las maestras que están acompañando este debate. Claudia, Nara. Todo un agradecimiento, perdón, ya que tengo el micrófono. No, nada, un agradecimiento enorme otra vez por la invitación, por compartir, por escuchar, y por el laburo que hacen, qué sé yo, no tengo nada más que decir, y coincido absolutamente con lo que acaba de decir Esteban. Nada, yo soy profe también, y en el ámbito de la escuela también tenemos un montón que hacer con relación a esto, así que yo entiendo que somos todas protagonistas de esos cambios que hay que hacer, ¿no? Así que gracias, otra vez gracias. Y especialmente Roberto, siempre por estar invitándome y teniéndome presente para estas cosas, de verdad. Sí, yo le iba a contar a Esteban que en mis años de defensora, si habían defensores, superdefensores, eran los docentes, incluso de media, respecto del maltrato policial. Yo tengo experiencias, por eso estamos hablando tal vez de comunidades diferentes, ¿no? Pero tanto de docentes como del sindicato, sosteniendo las denuncias frente a la comisaría local
por el maltrato o el hostigamiento policial. Nosotros, en la tarea de la defensa de los derechos, siempre hemos encontrado en la escuela, por supuesto habrá excepciones, pero incluso debates internos dentro de la escuela, cuando aparece una mirada muy conservadora respecto de un tema, y otros trayendo serias discusiones. Creo que el mundo docente en Neuquén tiene, es más esperanzador que eso que ustedes citaron como problema. Debemos tener otro, ¿no? No, debe haber otro, pero en ese punto creo que hay acá como un poco más de aire, de bastante más respecto de los derechos de los pibes. Y a mí que me falta hablar, decir, yo me voy inflada hoy de acá de ver que hay tanta gente sensibilizada con los derechos de las niñeces y adolescencias, así que feliz, más que feliz. Gracias. Yo agradecer de vuelta a Aten, agradecer también a Roberto por la invitación, para seguir pensando un poco en voz alta sobre todos estos temas. Uno no llega con la verdad revelada de todo esto. Si uno habla a veces con cierto énfasis es porque uno habla de esa manera, pero no es porque tenga las 40 verdades. Pero bueno, es cierto lo que decía Nara, conozco, digamos, a docentes, maestros de Río Negro, de Alto Valle y de Neuquén también, y sé que tienen otra sensibilidad, otra empatía, y lo que acaba de mostrar Marcela es una prueba de eso. Pero bueno, la provincia de Buenos Aires, también por las características con también los trabajadores docentes desempeñan su tarea, la alta rotación por distintas escuelas, la misma precarización laboral, también les lleva, digamos, a no tomar los temas, a no tomar la violencia policial, pero me parece que no hay que dejar a los chicos y a las chicas solos, ¿no? Que me parece que hay que tomar la violencia policial como un ítem central. Digo, las maestras no conocen, solamente llaman a la policía cuando se roban o se cagan a piña dentro de un aula y alguien se lastima, pero si no, lo cierto es que son temas que no toman, y cuando no lo toman lo que están haciendo es dejar solos a los pibes en la calle, ¿no? Es decir, los problemas de la calle no entran al barrio. Eso creen los maestros muchas veces, porque en realidad entran de otra manera, ¿no? Entran con sordina, ¿no? Porque muchas veces los pibes a través de sus prácticas se encargan, digamos, de que el barrio irrumpa en el aula y descompagine la clase también, ¿no? Pero bueno, es un tema largo para hablar. Ya vamos a tener otra oportunidad para seguir conversando. Pero bueno, agradecer y saludar a todos y a todas. Bueno, agradecerles también de parte de Aten la presencia, la disponibilidad, el tiempo, los saberes, las experiencias. La verdad que es un aporte muy importante para el colectivo docente neuquino en particular, pero para todas y todos que estuvieron en este conversatorio. Decir también que en estos tiempos de pandemia el Estado neuquino ha vulnerado desde todos los puntos de vista a nuestros estudiantes, al derecho de aprender en condiciones dignas, a nuestros estudiantes a acceder a posibilidades de comer dignamente, y bueno, desde Aten lo estamos denunciando también a la falta de docentes, de cargos docentes, de nombramiento de horas. El Estado neuquino ahora está hablando de la posibilidad de volver a la presencialidad, y las escuelas no están en condiciones. Digamos, cuando hablamos de que tienen estas condiciones, estamos hablando de todos los puntos de vista, desde tener docentes en condiciones de salud, tener posibilidades de condiciones de salud dentro de las aulas, también dentro de las escuelas, condiciones de alimentación para nuestros estudiantes, conectividad en estos tiempos. Bueno, todo eso se ha perdido. Esta Semana de las Infancias que estamos celebrando, debemos reconocer que no llega a todas las infancias neuquinas. Quisiera sinceramente que hubiese sido posible, pero la conectividad no es posible para todos y todas. Pero bueno, permitirnos estos espacios para reflexionar y bueno, y mejorar, y como decían por ahí los mensajes, para hacer cada día, o empezar a seguir construyendo cada día una sociedad más inclusiva, que mucho tiene que ver con lo que elegimos cuando votamos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, a esperar y a seguir, y mañana están invitados a una charla muy interesante que tiene que ver con también las infancias en tiempos de pandemia, donde va a estar Mónica País, una compañera con mucha experiencia en la temática. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos, a todas, y nos estamos conectando en algún otro momento. Y Natalie Cisterna, ahí leímos, no alcancé a leer tu mensaje, pero mil disculpas, pues no pudimos compartir tu palabra. No hay problema, les agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Abrazo, compas.
Hermoso encuentro. Un abrazote. Muchas gracias, excelente. Gracias, adiós. Chao, chao. Gracias. Gracias, Noé. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos.